Gracias, Norman, y gracias también a ustedes por estar aquí, tomarse este tiempo para compartir esta reflexión que vamos a hacer con Padre Carlos. Y quería comenzar compartiendo un PowerPoint. Vamos a ver si me deja. Aquí vamos. Bien. Pensé en trabajar este tema a partir de la encarnación como un evento teatral. ¿eh? Y vamos a ir viendo por qué decía esto de la encarnación como un evento teatral. Y voy a trabajar no el teatro como algo general, sino una parte del teatro, ¿sí? Una especificidad del teatro, que es la performance o la instalación. Como para que recordemos, o quienes no conocen, tiene que ver con, yo puse ahí una foto, fíjense que es algo muy conocida la foto esa, ¿no? Que esta persona que se para frente a los tanques, ¿no? Haciendo una performance, una instalación, ¿sí? Que después queda en la memoria de generaciones. Hay otras performances que también, yo puse ahí abajo otra, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tiene de particular esta característica del teatro? Bueno, en primer lugar que es algo efímero, ¿sí? Es algo que sucede mientras sucede y después ya se pierde, no está más, ¿sí? Y no tiene demasiada, no tiene muchas cosas, lo que tiene principalmente es el cuerpo, ¿sí? Fíjense, esa persona parada frente a los tanques no tiene ningún tipo de escenografía, ¿eh? Es un cuerpo instalado en la sociedad, ¿no? Y ese cuerpo que se instala, ¿sí?, en la sociedad, actuando algo, produce una crítica social, produce una crisis. ¿Mm? Y produce una crisis porque nuestra sociedad y las sociedades de todos los tiempos son muy teatrales, ¿sí? Se la pasan haciendo acciones teatrales. El desfile ese de tanques que vimos es una acción teatral. ¿Mm? Ante esas acciones teatrales constantes en el Imperio Romano, bueno, en el Imperio Romano había espectáculos, juegos, ¿sí?, que se hacían, habían desfiles también que se hacían, ¿sí? Era una sociedad sumamente teatralizada, ¿no? Lo que pasa es que en esas teatralizaciones lo que se buscaba era recordarle a la gente el poder del Imperio Romano, quién gobernaba el mundo y cómo lo gobernaba, ¿sí? Con el imperio, con la fuerza, etc. De hecho, es muy interesante que hay un verbo en griego que es teatrizo, ¿no? Que podríamos traducir exponer públicamente. Y ahí viene nuestra palabra teatro, ¿no? Y está en el Nuevo Testamento. Más bien, cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios dice que él es puesto públicamente junto con otros apóstoles, ¿sí?, para mostrar lo que es ser cristiano, seguidor de Jesús en este mundo, ¿no? Entonces, ya también hay una idea de que hay una puesta en escena en este mundo. Entonces, estas son las características de la performance. Definitivamente tiene que ser pública, ¿sí? No hay algo, no es algo que está metido en un teatro o que está metido en una sala, no, tiene que ser en el espacio público, porque lo que va a intervenir es ese espacio público. ¿Mm? Lo va a intervenir modificándolo, no sé, porque lo que tiene de particular la performance es que no busca la modificación social, sino, vamos a decirlo así, molestar, ¿sí? Mostrar otra
forma de estar en la sociedad, o mostrar cómo determinadas teatralizaciones, ¿sí?, son nocivas, son teatralizaciones que tienen que ver con la muerte, ¿cierto? Entonces, todo esto me hizo pensar si en realidad Jesús no era un gran performer. Y ustedes pónganse a pensar, ¿no? Yo le pongo 3 escenas aquí, nada más, pero cuando uno empieza a enfocar los evangelios pensando en Jesús como un performer, es decir, como una persona que ante determinados momentos de la vida actúa, se instala, ¿no? Fíjense, arriba a la derecha les pongo a Jesús escribiendo en el suelo, por ahí recordamos esta escena de cuando están por apedrear a una mujer, Jesús realiza una performance, se pone a dibujar en el suelo, y pone nerviosos a todos los que estaban alrededor, de modo que le vuelven a decir, bueno, pero entonces, ¿qué decís? ¿Sí? Ni hablar cuando va a entrar en Jerusalén. También elige una performance, también elige una acción determinada sobre ese evento social, que después es visto, es recordado, produce algo, ¿no? Produce una cantidad de significados, ¿sí? Y finalmente el cuadro que está a la izquierda, cuando Jesús en la última cena, según Juan, ¿no es cierto?, se propone lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Y que se arma un lío, ¿no? Porque ¿cómo va a lavar él los pies? Bueno, todo esto que pasa con Pedro, ¿no es cierto?, que no acepta eso, y uno puede también pensarlo como una performance, es decir, como una instalación en una comida que tenía que sentarse y comer, pero no, hace algo que quiebra los otros rituales establecidos, pero esos otros rituales establecidos están sosteniendo una vida que Jesús viene a transformar, ¿no? Entonces, se mete en la historia transformando a través de esto que propongo leerlo como acciones teatrales, performance, ¿no?, a lo largo de su vida. Ahora, con el tema que nos toca hoy, la Navidad, les propongo pensar la Navidad como la gran performance de Dios, ¿no?, sobre todo en el Evangelio según Juan, ¿no? El Logos se hace carne, es decir, hay como se disfraza, si se quieren, ¿no?, o toma una forma y se mete en la historia humana. Y para meterse en esa historia humana, como es una performance, necesita un cuerpo, ¿no? Se hace carne, dice el texto del Evangelio de Juan. Y subrayo esto de que es efímera también, ¿no? Es decir, es algo que sucede y se pierde, a menos que haya gente que la cuente, la recuente, etc. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero tiene esta cuestión, porque si no hubiera sido efímera, ¿no?, tendría que haber habido tablas de piedra, tendría que haber habido algo que lo establezca fuertemente, un edificio, ¿sí? Las instalaciones de los poderosos y del sistema de poder muchas veces tenía que ver con estatuas de mármol, con grandes edificios, un coliseo, ¿sí?, que mostrara que se instalaba ese poder. En cambio, los grupos no poderosos, los que resistían al poder, tenían estas características: instalaban efímeramente, armaban y desarmaban, ¿no? Y este nacimiento, me parece que yo lo veo por lo menos como con una cuestión de, es Dios que decide hacer, y es más, el Evangelio de Juan dice que arma su tienda entre nosotros, ¿no? Como es que hasta hace una instalación. Uno se imagina el Logos transformándose en carne,
el Logos armando una tienda y poniendo esa tienda en medio de las luces, de la oscuridad, y armando un quiebre, una crisis, ¿sí?, para quienes estaban observando esa instalación, esa performance cósmica, si se quiere, ¿no es cierto? Obviamente tenía que ser pública. Miren que podría haberla hecho dentro de una sinagoga, dentro de un templo, resguardarla ahí, y no. Fue tan pública que hubo sabios de Oriente que se enteraron y vinieron a verla, ¿no? O pastores que no estaban metidos con lo religioso, pero que de alguna forma también son convocados a ver esa performance que está sucediendo en la historia de la humanidad, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? Como, ¿qué características tenía? Algunas medio ya las hemos mencionado, pero quisiera remarcarlas. Esta performance de Dios, ¿no? Esta encarnación como una performance de Dios. Primero que se da en un bebé. Y esto me parece genial, porque ante un mundo de poderes, de conflictos, de competencias, aparece un bebé que hace que esa performance sea, por un lado, abierta, totalmente dependiente. Quiero decir, no se sabe para dónde va a seguir esto. Es un bebé. Ese bebé va a aprender a hablar, no va a aprender a hablar, ¿cuándo va a aprender a caminar? ¿Cuándo va a aprender a leer la Torá? Cuando llegue a mayor ese bebé, se va a acordar que nació de un papá y una mamá migrantes, que eran humildes, se va a acordar de seguir jugándose por los más humildes, o se va a unir a los poderosos como muchos hicieron, ¿no? Entonces, es una performance que por ahora es totalmente abierta, es totalmente dependiente, es decir, es una performance que necesariamente involucra en un principio a José y a María. Tal vez a María más que a José, pero digamos, los involucra directamente, no les queda otra. No les queda otra. Bueno, María canta de la alegría al saber que va a actuar en esa performance y que esa performance va a dar vuelta muchas cosas, ¿no? Otra característica es que aparece entre los desposeídos, ¿sí?, entre los excluidos. Podría haber aparecido en otro lugar, siempre hay que decir, si apareció acá, también podría haber aparecido allá, por lo tanto es una opción que haya aparecido acá. Y eso hay que remarcarlo, siempre hay que remarcarlo, ¿no? Y ese aparecer entre los desposeídos va a ser algo que va a hacer resquebrajar algunos conceptos de la historia, ¿sí?, algunos elementos del sentido común. Los poderosos son los que nos pueden ayudar. La salvación puede venir de un poderoso, ¿sí? Entonces, esa performance que Dios mete en la historia, que se mete a actuar en la historia, nos va a ayudar a pensar en que tenemos que revisar la historia y de cómo comprendemos la historia. Por otro lado, va a convocar a futuros narradores y narradoras. Yo les decía que la performance es algo totalmente efímero, a menos que haya algo que lo vuelva a contar. Y que lo vuelva a contar y la vuelva a activar, ¿sí? Hoy sabemos de esta performance de Dios haciéndose carne y habitando, poniendo su tienda entre nosotros, porque hubo quienes la contaron, hubo quienes la trajeron a la memoria. Bien, entonces ese traer de nuevo a la memoria va a hacer que eso efímero vuelva a ser instalado, si se quiere, cada vez que lo recordamos. Por lo tanto, nos convoca, ¿sí?, como narradores y narradoras, a volver a contarlo y a volver a contar esto como una performance y como una acción de Dios en la historia.
Finalmente, yo creo que nos convocan nuevas performances nuestras. Es decir, ¿qué hacemos nosotros en nuestras vidas cotidianas que reproducen algunos actos teatrales de los poderosos y qué hacemos en nuestra vida cotidiana que desarman los actos poderosos? ¿Qué hay en nuestras instalaciones? Cómo nosotros también somos actores y actoras que podemos hacer performance con estas características, abiertas, depender de otros, ¿sí? Entre los desposeídos, que propongan revisar la historia. Y eso es ya una cuestión cotidiana. Entonces, por un lado, somos llamados y llamadas a retraer aquella acción de Dios de corporeizarse y habitar entre nosotros, pero por el otro lado también, como cuerpos, nos proponemos realizar nuevas performances. Así que bueno, por esto yo con esto cierro, ¿sí? Y bueno, era un poquito pensar esto de la Navidad y la encarnación como un acto teatral, más específicamente como una performance. Y dejo por aquí.